Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es viernes 8 de diciembre de 2017. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentran en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en el de Will Salgado, en el de este servidor y también en la cuenta de Twitter. Estamos en la plataforma Periscope. La tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 para que nos acompañe en la transmisión continua de Canal 23. Dos números estarán habilitados en adelante para que usted participe: 2263-0023, 2264-9179, que ahora estarán apareciendo en pantalla. Antes de presentar nuestros invitados de esta tarde, quiero mostrarles a ustedes los temas que han estado en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país, sobre todo en los medios impresos. La prensa gráfica titula hoy: liberan al primer reo con brazalete, una mujer la beneficiada. Mientras tanto, ha rechazado otros 4 casos o peticiones. La foto destacada de la prensa gráfica tiene que ver con el asesinato de 2 albañiles en Soyapango. Se trata de 2 hombres que se dedicaban a trabajar en la albañilería, quienes eran vecinos. Fueron asesinados ayer por la mañana en la calle Suyapa de la colonia Guadalupe en Soyapango. Esta es otra información de las páginas interiores, pero destacada de la prensa gráfica. Dice: expansión de $800 millones. CEL busca revivir un proyecto que ya fue rechazado. La ANEP ha acusado a CEL de incidir en las elecciones, mientras tanto, de la Junta de Directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET, que avala aumentos en las tarifas. Ahí está un poco más el detalle, declaraciones que toman, por ejemplo, de David López, presidente del grupo CEL, que dice: en 2015 se socializó con ANCHAM, la ANEP, la ASI, con todos en el sector eléctrico y dijeron que estaba bien. Incluso Jorge Dabú, quien estaba o dijo que estaba de acuerdo. Es una decisión política en CIGET no aprobarlo, dice él. Otros temas: Fiscalía apelará a absolución de procesados por ciberataque de la prensa gráfica. El fiscal afirmó que en el caso existen pruebas suficientes que fueron vertidas en el proceso y deben ser analizadas. Declaraciones del fiscal general de la República también. Y también el tema que tiene que ver de la Fiscalía a favor de reabrir causa judicial por masacre de jesuitas. En otra información, nuevas críticas del fiscal general al sistema judicial. Meléndez criticó las recientes decisiones de la Cámara Primero de lo Penal, que favoreció a imputados en 2 casos, y Corte Suprema de Justicia, que exonera a exfuncionarios del CNJ en caso de probidad. Mientras tanto, el ministro admite indicios de que la Policía Nacional Civil ejecutó a joven. Esto, dice, se trata del caso donde se ha hablado de un mal procedimiento en caso de asesinato del joven Fernando Ábrego. La UNICEF dice: coyotes están ofreciendo paquetes de hasta 3 intentos. Así lo señaló el asesor regional de protección infantil para América Latina y el Caribe en el marco de la Conferencia Regional de Migración. Bueno, y aquí todavía no se está hablando de los precios, ¿no? Porque el tema de los costos es elevadísimo, pueden ser de hasta 10 o 15 mil dólares incluso, pero es un tema económico que somete a la familia con una presión altísima también. Fabio Colindres, que es el nuevo obispo de la diócesis de San Miguel, no se ha definido cuándo tomará posesión de su nuevo cargo, tampoco quién pasará a ser el nuevo obispo castrense. Los fieles migueleños lo ven con alegría, esa es la versión de la prensa gráfica. Hay un comunicado también de este día del Colegio Médico, donde hace algunos señalamientos sobre el papel, responsabilidad, dicen ellos, en la que se obliga de estatutos e incumplimientos sobre el acuerdo adoptado por Asamblea de Delegados Ordinaria el martes 28 de noviembre del presente año, donde hay algunos señalamientos que tienen que ver sobre el tema de la educación superior, que rige la educación superior, la ley de educación superior, y que tiene que ver también con la formación de los docentes, más bien de los doctores cuando están recibiendo clases, pero sobre todo cuando ya están a nivel de los hospitales públicos. Diario El Mundo dice: la Fiscalía acusa a Saca por lavado de $300 millones. La Fiscalía presentó dictamen de acusación contra el expresidente Antonio Saca y otros 6 acusados más. El Tribunal Supremo Electoral sin claridad en tecnología para contar y transmitir votos. Es un tema muy relevante, han habido algunas pruebas, ustedes lo conocen, pero dice que a menos de 3 meses de las elecciones legislativas y municipales del 4 de marzo de 2018, el Tribunal Supremo Electoral hay mucha incertidumbre sobre la adquisición de tecnología de apoyo, de conteo de votos en mesa y de transmisión de resultados electorales preliminares. El diario de hoy dice que la aduana La Achadura colapsa por burocracia. Esta es información también que han desarrollado en los medios en la portada. La UCA que retirará acusación contra Cristiani en el caso jesuitas
El padre José María Tojeira afirmó que no hay prueba de que Cristiani ordenó asesinar a los jesuitas, y el coronel Montano, que declaró en España que no estuvo en reunión previa a la masacre. Esta es una caricatura de Alecus en el diario de hoy. Barbas a remojar, justamente tiene que ver con el caos que se ha generado en Honduras después de la elección presidencial, en la que todavía no se ha pronunciado el Tribunal de Elecciones sobre quién es el ganador, aunque se tienen datos, digamos, preliminares. Pero claro, tiene que ver con el hecho de que todavía se está en ese proceso y que se va a hacer un reconteo de los votos a nivel general incluso. Y ahí está sentado, pues desde luego, en esa silla, en esa caricatura, el presidente del Tribunal Supremo Electoral de nuestro país, donde dice que lo peor es que ni barbas tengo. Bueno, la transparencia es clave para modernizar el Estado. Esto fue la Semana de la Transparencia, y el consorcio, que hizo una serie de actividades importantes de reflexión ayer. Ha sido toda la semana prácticamente, desde el lunes ha habido actividades intensas sobre este análisis y discusión. En una de las actividades estuvo la embajadora de los Estados Unidos también, donde hizo algunas declaraciones bastante fuertes. Colegios cuestionan a educación el mal manejo de la PAES. Ahí hay un poco de reclamo porque se supone que hay unas buenas calificaciones de jóvenes de instituciones privadas, y esas buenas calificaciones no figuran en la lista que presentó o habría presentado el Ministerio de Educación. La crisis política en Honduras, que reduce la exportación salvadoreña, las consecuencias que está teniendo para la región. Mientras tanto, en Sudamérica, precisamente en Argentina, un juez pide arrestar a la expresidenta argentina. Pues bueno, esta tarde queremos agradecer que están en nuestros estudios acá en San Salvador. Estamos en la transmisión en vivo. Dos amigos, porque bueno, no están constantemente con nosotros para hacer los análisis coyunturales o de la semana. Está Ima Girola, representante del Centro de Estudios de la Mujer, C-Mujer, con nosotros para hacer una reflexión interesante. Ima, bienvenida, buenas tardes. Perfecto, también agradecemos a Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, que ya nos acompaña esta tarde. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes, gracias por la invitación, Will. Un gusto estar con Ima también. Perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Está en el occidente, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, en la zona central en San Salvador, desde luego, Santa Tecla, Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacate, Coluca, Sensuntepeque, y en el oriente del país, ahí en San Miguel, Usulután y San Francisco Gotera. Muy bien, para comenzar, Ima, rápidamente entonces hagamos un esfuerzo de introducción al análisis. Te decía antes de comenzar, y creo que lo comenté también en algún momento con Eduardo, el caso hondureño parece que es un poco interesante en términos de, ya lo hemos dicho antes también, el espejo que puede servirnos para nosotros. La caricatura del diario de hoy creo que es importante en el sentido de cómo nos mostramos. Pero antes de que hagamos un poco la relación hacia adentro de nuestro país, me gustaría conocer un poco tu opinión. ¿Cómo has visto el caso de Honduras? ¿Cómo lo has analizado? Pues mira, definitivamente que cuando encontramos en los países una institucionalidad que puede estar en un momento determinado cooptada por intereses cupulares, intereses de partido, o donde no hay un respeto a la separación de poderes, a la independencia de poderes, incluso a ese equilibrio de poderes, y donde al final tenemos determinando decisiones que no son de su competencia, en el caso al Ejecutivo con respecto al Judicial, como ha sido en el caso de Honduras muy recientemente, cuando declara el Tribunal Constitucional de Honduras, declara que si no hay ninguna inconstitucionalidad para que Orlando, Hernández pueda candidatearse, siendo actualmente el presidente de la República Hondureña. Y eso es una situación que ya hemos visto en otros países, ya hemos visto también en Nicaragua, como en realidad no hay tres poderes de Estado, sino que hay uno solo, que es el que mandata y gobierna. Hemos visto esta situación en Bolivia, y en El Salvador igual, aunque ya lo vamos a ver con más detalle, nos ha estado pasando en intentos diversos. Pero acá lo que estamos viendo además es una situación que viene desde mucho antes de Juan Orlando Hernández, y estamos hablando también con el expresidente Lobo, con el golpe de Estado que se dio con Manuel Zelaya también. Hay una situación donde no se está respetando la institucionalidad, donde también ciertos descontentos son manejados también, y ciertos descontentos de la misma población son manejados, y ahora encontramos una crisis de anarquía también, porque una cosa es demostrar el descontento y hacer los señalamientos y las denuncias, y otra cosa es
de pronto esta anarquía, vandalismo, que es lo que, cuando menos es lo que diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales han mostrado también, y que esto no está contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad y al fortalecimiento de los vicios, de la denuncia sobre los vicios que se han dado luego ya en estas elecciones, donde una denuncia persistente es que hay vicios de fraude electoral en el país, pero que definitivamente la respuesta no debería de ser la violencia, no debería de ser la acción de vandalismo, porque al final acá en Río Revuelto ganancia de pescadores, y lo que tenemos es un estado de sitio que al final llega a generar una inestabilidad en las garantías constitucionales también. Perfecto, bueno, yo creo que podemos hacer una especie de disección de lo que está pasando en Honduras sobre el tema del papel de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, hacer un análisis rápido también del Tribunal de Elecciones, ¿no? Y ahí creo que nos va a llevar después a hablar de El Salvador. Pero Eduardo, conocer entonces así tu apreciación global de lo que está pasando ahí. Bueno, le han nominado el cuento más corto de la historia, y este dice de que despertó y el dinosaurio estaba ahí, así dice el cuento, y a esto hace referencia a que en nuestra región pensamos que ya habíamos superado esta época de autoritarismo, de fraude electoral, de irrespeto a las instituciones. Pensamos que eso ya lo habíamos dejado atrás luego de la firma de los acuerdos de paz y el cese de las armas en la región. Pero Honduras, de nuevo, nos muestra lo frágil que son nuestras democracias, en el sentido que pensamos que ya estamos en una etapa de consolidación democrática, pero lo de Honduras en 8 años nos demuestra que no es así. Honduras, 2009, el golpe de Estado contra Mel Zelaya, ahora vemos estas irregularidades y que pues podemos catalogar como fraude electoral. Entonces Honduras nos está dando lecciones democráticas, pero no las correctas, ¿verdad? Sino que nos está mostrando que en nuestro país no podemos dar por sentado que tenemos una estabilidad democrática que no va a retroceder, que no va a deteriorarse, sino que por el contrario, las barbas en el remojo no solo son para el Tribunal Supremo Electoral, es para el país. O sea que tenemos que construir más institucionalidad de cara a evitar estas regresiones democráticas que estamos viendo en Honduras, porque en Honduras se metió de nuevo el ejército, o sea, un golpe de Estado dirigido por el ejército. Ahora estamos viendo el irrespeto a la voluntad popular. Yo no es que esté a favor o en contra de ningún candidato, porque no es ese el tema de discusión, sino que no se está respetando la voluntad popular y se están generando una serie de irregularidades, triquiñuelas y todo lo que puede existir para alterar el resultado de las urnas. Entonces digo, pensábamos que ya estábamos en nuestra región en otro nivel, que ya habíamos trascendido de esa incipiente, o esos modelos, mejor dicho, de democracia con rasgos autoritarios muy marcados, a que había una disminución de esto, pero no. O sea, la región nos está diciendo, alerta, hay posibilidades de regresiones democráticas en nuestra región. Ahora, vamos por partes. El papel de Corte Suprema de Justicia en ese país, el equivalente nuestro tiene. Digamos, claro, yo no solo me quedaría con el caso del Tribunal Constitucional de Honduras, lo pasaría a Nicaragua, porque en Nicaragua sucedió lo mismo. En Nicaragua, Ortega presentó un amparo ante el Tribunal Constitucional de allá, alegando de que la Constitución le violaba sus derechos constitucionales, porque no le permitían la reelección. Entonces el Tribunal Constitucional, la Sala Constitucional de allá de Nicaragua, resolvió en sentencia definitiva de que efectivamente la Constitución le violaba los derechos a Ortega y por lo tanto le permitió la reelección. O sea, declaró inconstitucional e inaplicables algunos artículos y eso es lo que ha pasado en Honduras. Sin haber hecho reformas constitucionales. Sin haber hecho reformas constitucionales, porque recordemos que Mel Zelaya, y aclaro, no es que yo esté a favor del mecanismo de reelección, pero él planteaba en aquel momento, en 2009, la instauración de una cuarta urna, para que el ciudadano opinara si estaba a favor, el referéndum, si estaba a favor de la reelección. No era de que él iba a reelegirse. Entonces, ¿qué fue la reacción del estamento político y económico y militar de Honduras? El golpe de Estado. Eso fue lo que sucedió. Al final,
por una decisión política que en aquel momento se tomó, que si está equivocada o si es la correcta, esa es otra discusión, pero a lo que voy yo es que ahora este Tribunal Constitucional avala esa intención que en aquel momento se tuvo y declara inconstitucional otra vez, solo que ahora en Honduras es la misma Constitución. Y de repente uno lo que ve es como una cierta constante, y es el nivel de dependencia o falta de independencia de tribunales constitucionales, Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, etcétera, y el sometimiento que tienen estos órganos al Poder Ejecutivo, porque es como una constante que ha habido, ¿no? En lo que decía Eduardo, estamos hablando de lo que ocurrió en Honduras, el sometimiento que hubo de Corte Suprema de Justicia, en este caso, el Tribunal Constitucional, al Ejecutivo. En Nicaragua es una cosa parecida también. Y lo estamos viendo, vemos la situación en Venezuela, por ejemplo, que es gravísima, y ya hay diferentes reportes en plataformas internacionales de derechos humanos, la misma OEA, cantidad de veces señalando las situaciones de violación a la institucionalidad. Cuando estamos viendo en Brasil una situación sumamente compleja, también en Argentina vemos también situaciones complejas sobre todo lo relacionado, no solo a la independencia judicial, sino a cómo ciertos intereses están tratando de mantenerse en el control y en el poder, y para ello a costa de lo que fuere, a costa de manipular, a costa de hacer fraudes, a costa de matar. Es decir, aquí encontramos una serie de variantes y de matices en cada uno de los países de Latinoamérica que se encuentran o que nos encontramos en diferentes niveles de atentado a la institucionalidad y atentado también a las garantías constitucionales. Entonces, en realidad, la situación en Honduras que nos viene a reflejar, y que otra vez, como ya señalábamos anteriormente y en tu programa también, cuando mencionaba, el militarismo nunca se fue de nuestro país a pesar de los acuerdos de paz, así también todos estos intereses retrógrados, autoritarios, nunca se fueron de nuestro país, siguen estando ahí y siguen estando en Latinoamérica. Y lo que hemos encontrado, diferentes momentos, digamos, como lo de la primavera árabe, digamos, pero acá diferentes matices de primaveras en nuestros países de la región, no solo centroamericana, sino latinoamericana, luego resulta que derivaron en graves reveses. Lo que en Nicaragua era la revolución sandinista y todo lo que significó la sangre que corrió allí, las vidas, los sueños, cuando después llegas a situaciones también en cada uno de los países, cuando llegas a Bolivia y dices el primer presidente indígena, ¿verdad? Y luego tienes tú un presidente de pueblos originarios atentando contra los propios mineros, siendo él de raíz minera y todo lo demás que ha pasado. Se somete, hace un referéndum, me dicen que no. Buscando la reelección permanente también de todos estos. Quedémonos en el punto, porque tengo que hacer la primera pausa comercial. Tendremos habilitados dos números de teléfono, 22630023, 22649179, para que ustedes participen. Les recuerdo nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Regresamos. Mi nombre es Gabriel Recinos, tengo 31 años, formo parte del team desde su creación en 2015. Durante la permanencia con el team he aprendido a ser más disciplinado en cuanto a la técnica y otras formas de poder practicar este deporte. Yo lo inicié a practicar años atrás, inicialmente por cuestión de salud. En este caso ahora también he integrado el elemento competitivo, que ha sido un complemento a la forma en cómo yo veía el atletismo. Me dedico al área del periodismo enfocado sobre todo al área legislativa. Para aquellas personas que están interesadas en formar parte de este estilo de vida, los invito a que lo hagan. Van a darse cuenta que los beneficios para su salud son muchos. Inicialmente puede parecerles complicado o difícil iniciarlo, porque requiere disciplina y bastante entrega, pero cada quien puede hacerlo a su ritmo. No tienen que tratar inicialmente de copiar a otras personas. Tienen que saber que cuando ustedes empiecen a dar sus primeros pasos dentro de este deporte, lo van a hacer según sus condiciones y sus capacidades.
y poco a poco se van a dar cuenta que pueden irse superando, porque antes de tratar de superar a otras personas que pueden ver en una competencia, tienen que tratar de superarse ustedes mismos y se van a dar cuenta que mediante el entreno constante van a lograr alcanzar esas metas que se propongan. Ima Girola de Semujer y Eduardo Escobar de Acción Ciudadana nos acompañan en nuestros estudios acá en San Salvador. A ver si nos vamos un poco ya aterrizando entonces a lo doméstico, que viéndonos en la realidad de lo que está pasando, bueno, en América Latina prácticamente, ¿no? Ya no solo es en Centroamérica, pero lo más inmediato que tenemos y lo más fresco, digamos, lo que está pasando en Honduras. Eduardo. Bueno, digamos, tanto en Honduras como en Guatemala están pasando cosas que tienen que ver con juzgamientos de corrupción. Ha caído un presidente en Guatemala, una vicepresidente por juzgamiento de corrupción. Honduras, igual hay un gran caso de corrupción con el Instituto Hondureño del Seguro Social, etcétera, etcétera. O sea, hay, digamos, no solo el tema de las elecciones de Honduras, sino que estamos viendo un escenario en la región, en el Triángulo Norte, que hay que tenerle también hay que ponerle atención porque uno, el tema acá de que no termina de arrancar y el tema de la corrupción, o sea, de investigación, sanción contra aquellos que han cometido actos de corrupción. No digo que no hayan casos, no digo que probidad no esté, pero no se ha llegado al nivel de Honduras o de Guatemala. No sé si la variable ahí será las comisiones internacionales que se han instalado y que han empujado esos temas. Y en el tema electoral, que ahí sí nos tenemos que referir a Honduras, pues obviamente, por decirlo de alguna manera, había una mecha que se encendió con una chispa y estalló el cohete en Honduras. Entonces, aquí creo yo de que, no sé, tal vez las condiciones no están como en Honduras, pero tendría que tenerse suma atención al papel o al tema de cómo se van a escrutar los votos en la elección legislativa para evitar este tipo de situaciones como en Honduras. O sea, porque al final en Honduras, si nos remitimos a lo electoral, ¿qué es lo que pasó? No se contabilizaron algunas actas, no se transmitieron, o sea, hubo opacidad en el manejo del resultado electoral y eso también obviamente alentó que el candidato opositor llevara adelante todo este tipo de señalamientos y estuviera pasando lo que está pasando. Entonces la autoridad electoral de acá, como lo hacía la caricatura, tiene que tomar en consideración el tema de garantizar altos niveles de transparencia en el manejo del resultado electoral, porque si no se da eso, hay primero serios cuestionamientos y no sabemos qué podrá pasar. Recordemos que la elección 2014, la presidencial, en la segunda vuelta fueron una diferencia de 6,000 votos. Correcto. Que estuvo, o sea, no sé si el país estuvo al borde de generarse una crisis mayor, porque al final la oposición aceptó la derrota, aunque a regañadientes, pero aceptaron el resultado, pero siempre hubo esa duda sobre el resultado, si fue transparente o no. Entonces digo, la autoridad electoral nuestra tiene que retomar esto que está pasando en Honduras para generar mayores niveles de transparencia en el resultado. Ahora, esta nota, a ver si la podemos mostrar los compañeros de producción. Por ejemplo, dice Smartmatic es la única empresa que está ofertando tecnología. El Tribunal Supremo Electoral sin claridad en tecnología para contar y transmitir votos. Esto lo está titulando el diario El Mundo. Dice, por ejemplo, el primer párrafo de esta nota, se lo voy a leer, ya va a aparecer ahí en pantalla, dice: a menos de 3 meses de las elecciones legislativas y municipales del 4 de marzo de 2018, en el Tribunal Supremo Electoral hay incertidumbre sobre la adquisición de tecnología de apoyo de conteo de votos en mesa y de transmisión de resultados electorales preliminares. En conteo de votos hay inconformidad por lo pequeño del dispositivo ofertado por la empresa Smartmatic y debido a que la prueba realizada el pasado martes demostró que no reduce los tiempos de procesamiento de votos. Claro. O sea, eso es lo que tenemos en este momento cuando estamos a menos de 3 meses para el evento electoral. Ima. No, mira, no deja de ser preocupante y realmente hablando entonces de vernos en los espejos de otros países de Latinoamérica y de Centroamérica, sin lugar a dudas no debemos de perder de vista que seguimos teniendo un Tribunal Supremo Electoral partidarizado, seguimos teniéndolo, todavía sí, seguimos con una institución que no tiene separadas sus funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas como instituciones distintas, con personas distintas.
Si bien es cierto, es un tribunal colegiado, también es cierto que tenemos un presidente del Tribunal Supremo Electoral que en términos técnicos y de capacidad parece ser que hace falta, pero en términos políticos de independencia ha sido evidente, y por eso quizás en un país lo suficientemente fortalecido en instituciones democráticas hubiese sido destituido, debo decirlo, un presidente de un Tribunal Supremo Electoral que haga las declaraciones, y no solo las declaraciones, sino los señalamientos que hace en términos de prácticamente de irrespeto a la Constitución y a las sentencias constitucionales. Pero luego tenemos, además de eso, una fragilidad tecnológica y que nos complementa un panorama de cierta incertidumbre, y yo quisiera, aprovechando que está también acá Eduardo, para aclararme un punto, porque no logro entender cómo es posible que el Tribunal Supremo Electoral, si había ya una sentencia constitucional en términos de la ciudadanización de las juntas receptoras de votos, no entiendo cómo es posible que le diga a los partidos políticos, miren, voy a necesitar sus listitas, ¿verdad? De gente que no esté afiliada, pero voy a necesitar sus listitas. Y sí, entonces luego de eso, sentido, ¿no? O sea, entonces, pero es que no sé si al final es que eso no se iba a cumplir para estas elecciones, o si era así, porque luego me quedó esta duda, y entonces digo, pero entonces estamos aquí en un juego en donde el mismo tribunal, y entonces vuelvo a decir, bueno, es colegiado, entonces todos tienen la misma responsabilidad sobre esta situación. Y hay un tema en el que Eduardo nos dará una buena opinión, y es porque ustedes hicieron un informe, lo presentaron esta semana, Eduardo, sobre el tema de financiamiento de los partidos políticos, y hasta dónde, un poco en la inquietud de lo que decía Ima, pero está el tema de, bueno, ¿están cumpliendo o no los partidos políticos con la ley en el tema de financiamiento de los partidos políticos? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral a estas alturas? O sea, ¿va a dejar de inscribir algunos candidatos? ¿Va a mandar un mensaje clarísimo de que va a ser coherente con eso o qué? Entonces, pero no sé, Eduardo. Bueno, con lo que decía Ima, la sentencia de la sala ya era aplicable para esta elección, y lo que al final estableció la sala era que los miembros de los organismos electorales temporales no podían tener una vinculación material ni formal con partidos políticos, es decir, no podían ser militantes, afiliados del partido, ni tampoco ser aquellas personas que tienen una afinidad evidente y de colaboración con los partidos. Pero, dijo la sala, no obstante eso, son los partidos los que tienen que presentar los listados que ellos proponen. Obviamente no de sus afiliados, sino que de ciudadanos en esas condiciones que acabo de mencionar, que no tengan vinculación material ni formal. Por eso es que los partidos los presentaron así, pero no presentaron completos, y ahí hay serias dudas de algunos sectores de que si los partidos desinscribieron, por ejemplo, afiliados para ahora presentarlos como no afiliados, ¿verdad? Pero entonces en ese caso, o sea, una especie de fraude a la ley. Estando en la sentencia, de todas maneras debo decir que a mí me parece que entonces no estamos hablando de ciudadanización de la Junta de Receptoras de Votos, porque al final, de todas maneras, el partido político no va a poner a su afiliado, pero va a poner al hermano del afiliado. Tendría va a poner que, al del amigo, sí, no va a poner al del contrincante. Sí, no es cierto. O sea, no salimos de mucho. En teoría, los partidos deberían de tener en claro quiénes son sus militantes y ninguno de esos postularlo. O sea, era autocontrol de los partidos. Y lo otro que decía William era de... La parte de financiamiento, ¿hasta dónde se está cumpliendo con la ley? ¿O el tribunal está haciendo que se cumpla? En el tema del financiamiento, la sala estableció dos cosas. Una, que el tribunal tiene que verificar que los partidos estén cumpliendo sus obligaciones de materia de transparencia, y si lo cumplen, pueden inscribir candidatos. O sea, era facultad del tribunal, como lo dice la ley, inscribir o no candidaturas. O sea, el tribunal iba a evaluar, este partido cumple, inscribo candidatos. Entonces, esa era una parte de la inscripción, y de hecho ya el tribunal ya le presentaron planillas, y entiendo yo que ya ha inscrito varias planillas de varios partidos en diferentes circunscripciones. Pero el tema del financiamiento, y aquí quiero señalar algo, lo que dijo la sentencia, la resolución de la sala, era que mientras no se reformara la ley, y obviamente la sala no levantara la medida de ejecución, que era suspender el financiamiento público para los partidos, no podía acceder ningún partido a ese financiamiento. O sea, a este momento la sala no ha revocado esa medida, o sea, está vigente, no la ha revocado. Entonces eso quiere decir que ningún partido puede solicitar
el financiamiento público al Ministerio de Hacienda y mucho menos el Ministerio de Hacienda entregar fondos públicos a los partidos. No lo puede hacer porque hay una medida de la sala de ejecución de la sentencia que prohíbe esa entrega hasta que la misma sala revoque la resolución. Ahora, pero los partidos ya pronto necesitarán el dinero. Ya, porque si a partir de la convocatoria de la elección, ellos al siguiente día pueden solicitar el anticipo de la deuda, que es el 75%. Entonces, el punto acá es... O sea, se asumiría, perdón Eduardo, se asumiría que a estas alturas entonces el tribunal no lo ha hecho. O sea, no, el tribunal lo único que hace es extenderles una credencial de los resultados, sí, certificar los resultados, para que con base a eso se calcule la deuda política que le corresponde. Y el partido la solicita a Hacienda. O sea, los partidos a Hacienda le solicitan el desembolso. Pero, o sea, no pasa por autorización del Tribunal Supremo Electoral como tal entonces. Solo la credencial, o sea, que los resultados, sí, o sea, el resultado que obtuvo certificado por el tribunal. Pero digo, independientemente de ese trámite, los partidos no pueden ir a solicitar ese dinero y Hacienda no se los puede entregar porque hay una resolución de Sala de lo Constitucional que todavía está vigente y que ha prohibido ese financiamiento a esta fecha. Tendría que revocarlo la Sala. Perfecto. Ima, entonces, ¿hacia dónde vamos? Es decir, a menos de 3 meses de las elecciones, es que uno de repente siente como que fuera ya fichas cantadas, ¿no?, de lo que puede venir y aunque es una cuestión grave, ¿no? Porque ¿qué puede pasar en este país si se van a tardar una semana para dar resultados, si al final, es decir, con los niveles de incertidumbre, en Honduras han tenido un promedio de 49,000 votos más o menos, ¿no? Aquí incluso con 6,000, un poco más de 6,000 votos se definió la candidatura de la presidencia Sánchez Serén. A estas alturas no sé, los partidos políticos cómo estarán también, el tipo de ánimos que puede estarse viviendo, ¿se va a aceptar en estas circunstancias esas diferencias tan cortas que generan mucha incertidumbre? No, lo que pasa es que de verdad que el tribunal sí tiene que avanzar y ya no entramparse en esta idea de sí, pero es que este conteo es muy complicado, sí, pero es que ¿por qué se les ocurrió poner el voto cruzado? O sea, ya no pueden seguir en este tipo de pensamiento. Entiendo que ya algunos casos ya se ha iniciado la capacitación para ciudadanas y ciudadanos. También creo que es muy importante, no solo de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sino también de las propias organizaciones de la sociedad civil, que nos toca estar como en 50 cosas a la vez, y eso es terrible también, pero también de la comunidad internacional y de expertas y expertos independientes, nacionales e internacionales, en función de monitorear y dar un seguimiento y un informe de evaluación de la calidad de capacitación que se está dando, porque si también formas de hacer fraude hay muchas, y una comienza por no tener la información clara o por hacer las cosas de una manera complicada o por transmitir también una especie de incertidumbre a la población, además sabiendo que ciertamente tiene una complejidad, ciertamente hay que tener muy claro cómo se va a desarrollar todo el proceso. Entonces se necesita hacer un escrutinio del proceso de capacitación actual, y eso significa también alertar cómo se está dando esto, por un lado. Por otro lado, los mecanismos y la tecnología que se está trabajando, allí realmente hay mucha fragilidad. Y por otro, esta discusión que en la misma Asamblea Legislativa se tiene sobre el tema de los DUI vencidos, ¿verdad? Que es otro elemento que también está influyendo. Personalmente puedo decir, no puedo entender cómo es que esto no fue previsto con suficiente tiempo si el calendario electoral está, si una sabe cada cuánto tiempo son las elecciones y si una puede ver desde el momento que te expiden el DUI, tú sabes si vas a poder votar con ese DUI o no en las X elecciones. Entonces, esa es una irresponsabilidad de la institucionalidad en nuestro país, de la que le corresponda o de quienes les corresponda, que a última hora, a un par de semanas de elecciones o de meses, estemos aquí hablando de que se va a extender, más con la fragilidad, porque no hay que olvidar que aquí hay un ministro de Gobernación que incluso que es el que está vigente, que incluso estaba hablando de no sé cuántos DUI a los pandilleros para las elecciones pasadas, y eso es una cosa de la cual no se dice si hay una investigación, y él sigue siendo ministro.
¿cómo se llama? El RPN, el Registro Nacional. El registro que volvió a tener a los señores estos que se me olvidó el nombre también, que expiden el DUI, cuando habían sido Bauer, que han sido ya señalados con anterioridad y que también igual están ahí. Entonces, cuando una ve, es una cadenita de situaciones. Pero en medio de todo esto, y en medio de todo esto, entonces, que hay interés particular de que esto tenga un resultado, pueda tener un resultado confuso o manipulable en la próxima elección, o estamos a un tema de incapacidad, Eduardo, o de qué se trata esto. O sea, son intereses de todos los partidos políticos, porque de repente uno dice, bueno, o se habrán puesto de acuerdo todos los partidos que esto así sea, o hay un partido político en particular que está interesado en que esto ocurra así, o que se genere un caos. Yo creo, digamos, en el caso del tribunal, no es exculparlos de ninguna manera, pero recordemos que el presupuesto que ellos habían elaborado para la elección no era al final el que se les aprobó. Se les aprobó 15 millones menos, ¿no? 13, 14, algo así. Sí. Entonces, eso obviamente le complica la organización al tribunal electoral. Eso hay que reconocerlo. O sea, claro. Pero eso tampoco significa de que no estemos ante un escenario que tal vez el tribunal en algunos aspectos no hace lo suficiente, lo que debería hacer. Ya Ima decía, bueno, ya a estas alturas estarse quejando por el voto combinado, voto cruzado, ya no tiene sentido, sino que simplemente buscar las soluciones. Yo sé que el tribunal está buscando las soluciones, pero bueno, pero también yo quería referirme, William, en este contexto a la actitud, el comportamiento o la conducta, como le queramos llamar, de los actores políticos, en este caso los partidos mayoritarios, por ejemplo, y sectores afines. Por un lado estamos escuchando que como el presidente Olivo es afín al FMLN, dicen, aquí hay posibilidades de un fraude hecho desde el tribunal que afecte al partido Arena o a la derecha en la elección. Pero por el otro lado también escuchamos voces que dicen, no, es que la correlación dentro del tribunal es a favor de la derecha, entonces aquí todo está planteado para un fraude electoral. Entonces digo, no sé, los partidos están en una dinámica de jalar agua para su molino, pero, y esto siempre lo decía y lo dice el doctor Álvaro Artiga, hay que, si en la bañera está el niño con el agua sucia, para sacar el agua sucia primero hay que sacar al niño y después botar el agua, no a botar el agua con el niño adentro. Entonces, los partidos no se han percatado que lo que están haciendo con sus declaraciones es socavar la institucionalidad, socavar la confianza de la población en el tribunal electoral. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Miren lo que está pasando en Honduras, un tribunal sin credibilidad ciudadana. Claro. Entonces, los mismos partidos, los mismos actores están socavando esa confianza que puede tener la ciudadanía en el tribunal para favorecerse. Entonces, creo yo que a eso hay que ponerle atención. Perfecto, vamos a ir a una pausa comercial. Tendremos habilitados los dos números de teléfono, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Bien, hay una parte que creo que a ver si la podemos mostrar con los amigos de producción. Esta es una encuesta que tengo en curso en este momento, se los comento solo en la cuenta de Twitter, ¿no? Esto hay que hacerlo, tomarlo con pinzas estos datos porque no es una encuesta científica, digamos, como la que hacen los periódicos o otras instituciones, pero uno tiene alguna idea de qué es lo que está pasando o cómo es el pulso. Preguntaba, por ejemplo, cuál es el nivel de credibilidad y confianza que usted tiene en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral para administrar el proceso y evento electoral de marzo de 2018, elecciones para diputados y alcaldes. Y entonces la opción es mucho, poco, casi nada, nada. Nada tiene 52%, casi nada 21%, poco 16%. Cabal, o sea, sumamos el nada con el casi nada es 50, 60, 73%, que es mayoritario. Un poco lo que estábamos conversando, o sea, uno puede pensar que efectivamente lo que tenemos es una especie de deterioro, de alguna forma. Además, al compararlo con otros datos estadísticos, sí, efectivamente se ve que ha comenzado a disminuir la confianza de la población en el Tribunal Supremo Electoral, y sí es grave. Ima. Ayer en el foro de transparencia y participación ciudadana, uno de los puntos que señalábamos era que en este tema de apatías o de desidias, porque unos decían es apatía o desidia, de la participación de la ciudadanía,
un poco más joven, pero en términos generales, independientemente de la edad, tenía que ver por el desencanto de todas las situaciones o por esa frustración o esa impotencia, pero en realidad también yo señalaba el punto y más bien me decantaba por el tema de la responsabilidad y de la corresponsabilidad. Es que cuando una se sabe que tiene una cuota de poder, sabe que al ponerla en práctica también estás corriendo los riesgos de asumir las consecuencias de la decisión que has tomado o que has dejado de tomar. Entonces acá, y lo quiero enlazar con lo que mencionaba Eduardo hace un momentito, en cámaras y luego fuera de cámaras también, y es la necesidad de que si en realidad no queremos seguir con una inestabilidad de una institucionalidad que no se respeta, con partidos políticos que no respetan la Constitución, con autoridades que irrespetan a otras autoridades y a la propia ciudadanía, entonces nuestra opción no debería de ser, y nuestra alternativa y nuestra mejor decisión no debería de ser simplemente dormirnos y decir, no, mire, ¿para qué? Esto no sirve o me voy del país, sino que todo lo contrario es impulsar, ya sea desde acciones como Acción Ciudadana, como Sé Mujer, como todas las otras organizaciones que estamos tratando de hacer algo de transformación, periodistas que están haciendo algo por la transformación desde su propia comunidad. Un joven decía, mire, pero es que necesito entonces un doctorado para poder hacer algo, llegar a ser diputado. No necesita eso, pero sí necesita en realidad informarse, conocer y ejercer esa responsabilidad. De acuerdo, tenemos a un televidente con nosotros en la línea. La recomendación, bájele volumen al televisor. Buenas tardes, nos dice de dónde nos llama. Aló, sí. Estamos al aire, díganos. Aló, aquí de Santa Tecla le llamo. Díganos. ¿Sabes en relación al funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral? Sí. A mí me parece que ya hemos llegado a un límite de pensar que el Tribunal Supremo Electoral, como se le llama, sería incluso el mejor nombre adecuado, cuando aquí tiene que ser un tribunal eminentemente tecnológico con todos los avances de la tecnología actual para poder abordar un problema de trabajo de campo y un problema de conteo, que son básicamente dos problemas, y bueno, y los problemas previos de identificación de los participantes. A mí me da la impresión dos cosas. Uno, que la profesión de los abogados, aunque es de respeto, pero no es la que debe ser dominante en este tipo de tribunal, en donde la tecnología y la gente que está acostumbrada a trabajar con grandes operaciones, grandes procesamientos de datos, grandes movilizaciones en el campo, como son ingenieros en los bancos o en otras instituciones, son los más adecuados. A mí me parece que mucho se pierde tiempo entre los políticos, va discutiendo ese punto, si es tan básico, pero es básico. El creer que este tribunal solo con abogados va a funcionar bien, si usted se fija, los 3 o 4 que están ahí son abogados. Yo no estoy en contra de ellos, pero me parece que ellos solo deberían ser la mitad para discernir aspectos legales. Pero el trabajo de campo en este organismo es sumamente delicado y requiere gente que haya bregado en la vida real con problemas de multitudes de casos, de diferencias, que estén acostumbrados a contar centavo por centavo como en la banca. Esa gente es bien valiosa. Yo le digo, yo trabajé 12 años en el ex banco Custerline, y me parece que los compañeros que trabajaban en esas áreas eran sumamente habilidosos para trabajar en eso, y por lógica de aprendizaje el que puede hacer una transferencia de conocimiento de un área bancaria o no sé, de tantos tipos de empresas que hay, podría facilitar toda esta cosa que estamos viviendo ahorita. Claro. Bien, perfecto. Le agradecemos la participación, creo que queda bastante claro, y eso me da lugar un poco a retomar un tema, y es, si recuerdan ustedes, en algún momento hubo una discusión bastante fuerte sobre la posibilidad de meter una reforma al Tribunal Supremo Electoral para separar la parte administrativa de la jurisdiccional. Claro. No sé qué tanto contribuía, pero bueno, me gustaría la respuesta al televidente. Bueno, yo creo que la profesión que uno pueda tener no determina el funcionamiento de una institución. O sea, creo que no es el problema que sean abogados, porque por ejemplo Steve Jobs pero no hay era una tendencia, lo que él decía, no hay más abogados obviamente. Recordemos que 2 vienen a propuesta de la Corte Suprema de Justicia, entonces hay 2 abogados por default. Pero lo que les iba a decir, Steve Jobs no era ingeniero en sistemas y creó la empresa y todo lo que es ahora. Tenía toda la visión. Exacto, entonces ese es el tema de
yo puedo ser abogado, puedo ser ingeniero, pero si tengo la mente cerrada, obviamente no voy a funcionar en el cargo para el cual me han elegido, por ejemplo. Pero si se tiene una visión más abierta, pues no importa al final la profesión. O sea, creo yo que eso diría yo. Y es que en muchísimos ámbitos de la vida realmente uno no puede despreciar la visión de la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad, y eso no quiere decir necesariamente que uno tenga un cartón, claro, o que uno tenga una profesión en particular, sino que es esa posibilidad de saberes, de experiencias y de vivencias y conocimientos diversos que se pueden poner al servicio de un objetivo común, pero ciertamente hay que saberlo gerenciar también. Claro. Gerenciación es un elemento que nos hace falta muchísimo. Y tener apertura para manejar esas diferentes visiones y diferentes... Sin lugar a dudas. O sea, claro. Porque al final, digo, así como hay abogados que pueden tener una tendencia progresista, hay abogados conservadores. Entonces, no es tanto el problema si es abogado o no, sino que el tema es la visión. Por ejemplo, ¿cuántas salas de los constitucionales habíamos tenido? Y con raras excepciones, habíamos tenido abogados en frente de la sala constitucional con una visión pro de la democracia, no conservadores. Es interesante, ¿no? Porque se ha dicho esta semana, por ejemplo, en una de las reflexiones que hubo sobre estos temas, bueno, y se eligió una sala de lo constitucional como la que tenemos, con las mismas reglas del juego, con los mismos... Entonces, ya un golpe de suerte, no sé, sí, pero el tema es que al final no se trata, digamos, de el caso, como lo planteaba el televidente, no es el tema de que solo sean abogados los del tribunal. Sí. O sea, pueden haber abogados con una visión más tecnológica, más futurista, más progresista, que podrían implementar diferentes medidas en el tema electoral. O sea, no necesariamente tendrían que ser ingenieros, digo. Ahora bien, y toda esta discusión de si había que entrarle a la parte de separación de facultades, creo que este modelo es más o menos como el mexicano, ¿no? Sí, está el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que son dos instancias que tienen claramente delimitadas sus funciones y atienden diferentes aspectos. Pero, por ejemplo, Costa Rica tiene un tribunal electoral como el nuestro y no tiene mayores señalamientos, o sea... yo creo que, si bien es cierto, el diseño institucional afecta o tiene una incidencia en la calidad de la gestión de la institución, pero tal vez no solo es ese el elemento. Sí. Lo que pasa es nos que dice Romeo, le leo un tuit rápido que se nos va el tiempo. Romeo Auerbach dice: el Tribunal Supremo Electoral no es solo magistrados, el plantel ejecutivo y trabajadores llevan más de 25 años haciendo elecciones y con resultados positivos. Claro. Sí, hay un acumulado el tribunal. Sí, no, y lo que iba a mencionar es que también hay un contexto, y el contexto de institucionalidad, de respeto a la institucionalidad en Costa Rica, bueno, sí, es diferente que el nuestro. Estar hablando de un país con una cultura, además, con una cultura ciudadana, además, muy distinta a la nuestra. Entonces, claro, todo esto al final termina abonando, no solo, como tú decías, los modelos que se utilizan a nivel de la institucionalidad, pero ciertamente todo el engranaje que se da en cada uno de los países y cómo la misma ciudadanía puede responder, y no necesariamente, porque no necesariamente vas a ver quemas de llantas y este tipo de cosas en Costa Rica, difícilmente, pero ves otro tipo de ejercicio de participación ciudadana que también va generando frenos y contrapesos. De acuerdo, bueno, se nos agotó el tiempo, interesante las reflexiones, se fue rápido. Gracias, Ima, por haber participado con nosotros. Muy bien. Gracias a ti, y no puedo pasar este momento para decir que este es el Día Mundial de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, y no solamente es un saludo, sino un reconocimiento por la labor, por el trabajo, y aquí no solamente se trata de personas que nos encontramos en ONG, sino que también periodistas, abogadas, abogados, y hay un engranaje muy fuerte y que hay que seguir adelante en este espacio también. Gracias, Eduardo, por haber Gracias por la invitación, un gusto. Sí. Bueno, terminamos de esta manera Conexiones, gracias por habernos acompañado, que estás en el fin de semana, nos vemos lunes 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.